Bienvenidos a esta cápsula de Paisano a Paisano, a donde vamos a traer contenido para que puedan verlo y disfrutarlo en cualquier momento. Estamos con el gran señor Ignacio González Martínez, el cronista aquí de la comunidad de Calería, platicando sobre diversos temas que les pueden parecer importantes o interesantes. El pueblo de Calería está dentro de un casco muy pequeño, ¿no? Porque eran propiedades de los que tenían muchas terratenientes, ¿no? En la antigüedad, que eran poseedores de la mayor parte de aquí de lo que es la localidad. Aquí la asentaron, pero pues está delimitado, pero aunque Calería pertenecía, pues lo que después con el tiempo transcurrió y se llamaban cantones, pero aquí se denominaba partidos, que era una, Calería, ¿no? sí, era una gran extensión de tierra. Gran extensión de tierra. ¿Sí? Pues Calería pertenecía a Calería Alta, en el partido de Calería, desde allá, desde la límite con el mar, de lo que hoy es Montepío, La Barra. Sí, todo eso. Una parte colindando con la Montepío y La Barra, pues era parte del partido de Calería. Pues entonces era una extensión muy grande, ¿no? De tierra, ¿no? Sí, colindaba hasta con el río San Andrés, que es el río mal llamado río Comuapan, ¿no? Porque pasa por Comuapan, pero su nombre es río San Andrés, que nace en la laguna de Catemaco. Y en la otra entrevista dijo de el río Catemaco. Bueno, ese río es el río San Andrés. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, nada más que nace en el lago de Catemaco. Ok. Sí. Y atraviesa pues por Comuapan y ahí tiene afluentes de los arroyos que iban aquí de la Laguna Encantada, de Cihuapan, los afluentes, pequeños ameles que había aquí, corrían y engrandecían más el río aquí en Comuapan. En la otra entrevista nos dijo que hay 2 ameles, creo, ¿no? Creo que sí dijo que eran 2 ameles. No, aquí en Calería, no, hay más. Eran 4. En Tilapilla. El de la escuela. El de la escuela. El de acá en la parte sureste y uno que estaba allá, que le llamaban la Guadalupe. ¿Y qué pasa con ese de Guadalupe? ¿Lo taparon o todavía existe? No, todavía existe. Nada más que no está en su forma original. Él era el arroyito ese, nacimiento de ese Guamele, era como los que existen en Yucatán, que son como tipo cenote, subterráneo. Y tenía la forma ovalada, por eso le decían a Guadalupe. Pasaba debajo de un terraplén de tierra y caía en el río que viene de Cihuapan. Y entonces ahí era un afluente del río ese, pero pasaba por debajo del terraplén. Ya después los vecinos de ahí lo quitaron el terraplén, lo rompieron y ya ahora ya es afluente del río, pero ya directo. Directo, ¿no? Sí, ya es directo ahora. Pero si le siguen llamando, bueno, los viejos que conocemos, le decimos la Guadalupe, otros ya le van a decir el arroyito de allá del Zapote Colorado, le dicen, porque había un zapote mamey allí, cerca de ese arroyito. ¿Y qué nos puede decir de los primeros habitantes? ¿Cómo vivían? ¿Cómo era el estilo de vida que tenían los pobladores de ese tiempo de Calería, en el Calería de aquellos años? Bueno, pues yo lo que tengo conocimiento, porque pues yo me crié con mi abuelito y mi bisabuela. Ya cuando yo tenía unos 4 o 5 años, mi bisabuela tenía como 80 años, como la edad que tengo yo ahora, más o menos 83. Precisamente el día de ayer acabo de cumplir 83 años. Y cuando me fueron a dar las mañanitas, me preguntaron, como saben que me gusta sacar cuentas, y dice, a ver, según su matemática, ¿cuántos días de nacido tiene usted de cumplido ahorita? Digo, ahorita te saco la cuenta. Y ya empecé a sacarle la cuenta. No, pues gracias a Dios tengo todavía la memoria, las matemáticas. Digo, cumplí 30.315 días hoy de nacido. Nada más poquito, 30.315 días, ¿no? Sí, hasta el día de ayer. O sea que ya hoy le ponemos uno más. Fíjese, estamos entonces celebrando, esta es una transmisión especial, ¿no? Sí. Sí, y todo, pues me preguntan, ¿cuántos días? Pues
como saben que me gusta mucho hacer números, pues ya. 30.315 días. Sí, hasta ayer. Sí, sí, ¿cómo hago hacer la cuenta? Digo, pues como las hago de memoria, no, pues ya no puedo usar lápiz ni los aparatos modernos, pues yo lo hago de memoria. Digo, mira, multiplico 80 por 365 son 29.200. 29.200. Más le agrego 1.095 días de 3 años. Y luego le agrego 20 días de los años bisiestos y ya me da 30.315. Digo, pues todas esas operaciones las hago, pero las hago de memoria. También en la otra entrevista que le hizo el ingeniero Jorge, habla mucho sobre la importancia de cómo los jóvenes eran autosustentables, ¿no? Que hacían su propia tinta, fabricaban sus propias hojas, eran como que... Sí, sí. Y fíjese que es importante la educación que les dieron porque cuántos años ha pasado y se acuerda de todo eso, ¿no? Se quedó muy grabado, ¿no? Sí, gracias a Dios todavía Dios me permite tener una memoria que todavía recuerdo yo de las tintas que hacíamos, pues yo me acuerdo de entre los 10 y los 12 años nos enseñaron en la primaria a hacer las tintas. Compraba uno las fuchinas, le decían, eran unos polvos que vendían en las ferreterías. Allí iba uno a comprar, compraba uno roja, azul, verde, y de ahí hacía uno las combinaciones. Quería uno tinta morada, pues ligaba uno el rojo con el azul. Y había tintas verdes también, la café también, el rojo con negro. Hacíamos de varios colores y escribíamos con unas plumillas de acero. Pero nosotros hacíamos las tintas, le poníamos, nos hacían los maestros que compráramos alcohol industrial y con eso hacíamos las tintas. A mí lo que me llama la atención de las personas de ese tiempo que fueron sus compañeros de clases es que la mayoría tienen una mente muy ágil. Mi abuelita puede hacerte cuentas también así sin necesidad de escribirlas, ¿no? Sí. Bueno, ya conforme ya ha pasado su edad, pues se le dificulta un poquito, pero sí es alguien que tiene muy buena retención, puede hacer cuentas y, por decir, en generaciones como las mías o más recientes, es muy difícil, no podemos hacerlo sin la necesidad de la calculadora, ¿no? Eso es lo chistoso, ¿no? Sí, y nos enseñaban para memorizar algo, relacionadas con algo. Por ejemplo, hace como un año, el gobierno me dotó de un suministro de leche, pero le dan a uno un número. Y desde el día que me lo dieron nunca se me ha olvidado, pero es que yo lo relaciono. Los días pasados que fui a sacar la leche, me dijeron una sobrina, tío, ¿cómo te memorizan los números? Nosotros tenemos que venir con el papel. Digo, porque yo los relaciono. Le digo, por ejemplo, mi número que me dieron es el 2682 y los relaciono con los dos números son Capicú. Le digo, comienza con 2 y termina con 2. Sí. Capicú. Y luego digo, el primer 2 lo relaciono, 2 más 6 son 8. Es 2682. Dice, digo, pues de esa manera los números de teléfono también así los relaciono y me los aprendo por fecha. Por ejemplo, el de mi yerno, yo me acuerdo los finales porque es de la Constitución de 1917, sus 4 últimos números terminan así, 1917. De hecho, ¿y cómo fue que llegó a esa conclusión de memorizar las cosas? Porque eso es lo que recomiendan para relacionar, supongamos, un objeto o algún tipo de cosa. Para las personas que memorizan gran cantidad de números, no memorizan 1, 2, 3, sino que ellos relacionan ciertos números o ciertas palabras con objetos, ¿no? Así es como acostumbro todavía yo relacionar algunos. Ya se me han olvidado muchas cosas, pues ya, gracias a Dios que todavía tengo algunas nociones, pero por ejemplo, yo me llegué a aprender, me sabía como de 15 a 20 poesías, y de esas que declama en paz descanse uno de mis más admirados declamadores, don Manuel Bernal, ¿no? Tenía muchos poemas de él.
Sabía motivos del lobo, por qué me quité del vicio, la chacha Micaela, la muerte en el circo romano, un montón de poesías que me sabía. Ese eran pequeños fragmentos nada más, ya relativamente muy cortos ya, porque ya se me ha ido olvidando, ¿no? Que he dejado de practicar y como ya ahora no puedo leer, pues ya no veo, pues ya no puedo, ya no tengo la manera de repasarlo, ¿no? Su video que subimos tiene muy buena aceptación. Veo que hay gente comentando, haciendo preguntas. De hecho, luego vamos a anotar las preguntas que nos dejen en los comentarios para hacérselas llegar. Sí, por ejemplo, yo tengo muchos compañeros de la escuela, de la primaria, que eran nativos de San Andrés y otros de fuera, ¿no? Tuve con unos que son ingenieros, otros son médicos, pues tuve la posibilidad de estudiar, pero todavía algunos se acuerdan de mí. Yo fui compañero del doctor Lavalle, fuimos compañeros de escuela, del ingeniero Sergio Álvarez García, del doctor Francisco Quinto. Todos esos fueron mis compañeros de estudio. Hubo otros compañeros más que estuvieron, otros que eran de por fuera, unos apellidos Bailí, que no eran de aquí, tenían parientes en San Andrés y ahí estudiaron en la escuela, la que fue antes. Todavía yo conocí vestigios de lo que fue la escuela cantonal, ¿no? Sí. Como nos estaba diciendo, ¿no? Pero ya cuando yo estudié ya estaba en construcción la escuela Landericos. La escuela de Zacualco, San Andrés Zacualco. San Andrés, bueno, San Andrés fue cuando vinieron los españoles y trajeron la imagen, pero antes nada más se llamaba Zacualco, ¿no? Cuando la fundaron los que bajaron del cerro de San Martín, los primeros habitantes que fundaron San Andrés, por eso le llaman Zacualco, que quiere decir lugar entre cerros o encerrado. Eso es lo que es, porque el cerro donde está asentada la ciudad se llama el cerro del Tepaconejo. Tepa del cerro y conejo, cerro de conejo. Cerro del Conejo. Sí, ahí. Yo me acuerdo que había un escritor que era de San Andrés, pero radicaba en Jalapa. Y tenía una columna que eran entonces la escribía para el Yipantla, periódico Yipantla de don Esteban Delgado. Y se llamaba la columna de las lomas de Huilango, al Tepaconejo. Al Tepaconejo. Sí, así se llamaba la Es columna. interesante porque todo ese tipo de cosas se está perdiendo, ¿no? Ya Sí. hay gente que desconoce nada más el simple hecho del nombre de San Andrés Zacualco, no Zacualco. Sí, no saben qué significa. El arroyito de la esposa de Puchuapa, porque ahí está una ceiba o una pochota, ¿no? Por eso se llama Pochuapa. Y el arroyo se llama, se me fue ahorita la onda. Es entonces el arroyo de los Puchetas, ¿no? Sí, de la Pochota, Pochota, sí. El río de Colibrí se llama. Río de Colibrí. Sí, Huitzi. Huitzi es colibrí. En náhuatl. Sí, Huitzi es colibrí. por eso Huitzilopochtli, ¿no? Y Huitzilopochtli, sí. Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. O postli quiere decir zurdo o izquierdo. Porque dice un cronista histórico que habla de que Opostli es izquierdo porque el pajarillo esa pequeña ave, que es una de las más pequeñas de las aves, hace todo lo opuesto de las demás aves, porque es la única que vuela hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, cosa que no es la que da más, aletea mucho más rápido. Sí, que mucho, sí. No recuerdo ahorita la cantidad. Tenía yo en mi mente, pero ya se me pasó. No me acuerdo cuántos aleteos da por segundo. No, ni siquiera por minuto, sino por segundo. Sí, pues de hecho es como dicen que no tiene razón de ser, pero vuela, ¿no? Sí, es como sí. también la abeja, ¿no? También Ajá. no es aerodinámica y vuela, ¿no? No, y la abeja tiene otra peculiaridad. La abeja es uno de los insectos que olfatea desde una gran distancia, no tan solo de metros, sino de kilómetros. Olfatea, y más cuando anda en reproducción. Y una de las aves que se reproduce, la reina,
con el zángano, pero en el aire. En el aire. Sí, sale de donde esté, y sale a fecundarla. Y es su única vida que tiene el zángano, porque una vez que fecunda a la reina, Se muere. la reina lo mata. Ah, lo mata. Sí, lo mata y ya se muere. Porque el zángano y la reina, bueno, la del zángano no tiene un aguijón venenoso como la abeja. Como la abeja melífera. Sí, la obrera, ¿no? La obrera, sí. Y la obrera tiene una duración muy pequeña, ¿no? Lo máximo que dura una abeja es un mes. La reina sí es más longeva, ¿no? Sí, más longeva, sí. Inclusive cuando pone los huevecillos y tiene una alimentación especial, la abeja reina, pues por eso dura más. Y también las abejitas esas, las reinas que son, o si habían sido las princesas, hay que destruirlas porque si no luego el enjambre se hace muy débil, porque cada reina saca un ejército y se lo lleva, lo saca. Entonces hay que destruirlas como apicultor. Bueno, eso es lo poquito que yo aprendí, porque también llegamos a tener unos cajones melíferos. Y en la escuela cantonal les daban, aparte de la educación normal, no les enseñaban a sembrar la tierra, a arar la tierra. No, ahí ya no. Eso ya no. No, ya no, eso era aquí en los pueblos. Aquí en los pueblos sí eran escuelas que tenían clases de agricultura. ¿Y si nos puede contar lo que se recuerde de eso? Porque eso está muy interesante. Sí, bueno, aquí en Calería y en Cihuapan, todavía yo el primer año, segundo, tercer año lo estudié en la comunidad de Cihuapan. Y allí los viernes hacíamos talachas, decían, a limpiar en los jardines. Las muchachas, las niñas sembraban las plantas y nosotros los varones barríamos y con el asadón limpiábamos todo y aterrábamos todas las plantas. Nos enseñaron eso en el cultivo. Y aquí en Calería también, anteriormente, todavía en la época de mi papá, les enseñaban a hacer unas melgas, o sea, unos tablones. Y cada uno tenía su parcela, le llamaban una parcelita, cada alumno. Y llevaba su herramienta o ahí se las proporcionaba, que era un asadón, un machetito. En ese tiempo se usaba una herramienta que le llamaban changuaste. Era como una tarpala, pero más alargadita y más angosta. Eso era su herramienta. Y cada uno sembraban rábanos, lechuga, todo eso les empezaron a enseñar. ¿Y eso era para venderlo y el dinero se quedaba en la escuela o se lo a la escuela llevar? y los niños le llevaban a su casa. Ah, pues qué bueno. Sí, enseñaban todo. Yo siento que eso es importante, que a las nuevas generaciones se les enseña a trabajar la tierra, a tener amor y respeto por la tierra. Pues lo que ahora son las escuelas agrícolas, tecnológicos agropecuarios, ¿no? Sí, como la ETA, ¿no? Sí, como la ETA y Cihuapan, así. Pues ya es pues ya está más sofisticado, pero pues ya son gente más. Lo que yo le veo que no tiene continuidad, porque la mayoría de los jóvenes en esos tiempos no está tan metido de lleno como en el campo, como que lo ven como algo tedioso, algo ya viejo, algo desactualizado. Sí, inclusive menosprecia, le dice uno, ya eso ya pasó, ya eso es historia. Pero la historia es para poder aprender del presente y del futuro hay que recabar cosas del pasado. Sí, claro, para no repetir los mismos errores, para superarnos, ese tipo de cosas. La historia. Y aparte también yo no le veo nada malo porque necesitamos alimentarnos. Claro. Y eso es importante. Es como si yo no tengo nociones de quiénes fueron mis abuelos. Yo tengo, pues mi árbol genealógico no está muy extenso porque pues nuestros padres no tenían la cultura y no se preocuparon, pero por lo que pude recabar yo tengo desde mis tatarabuelos, tengo algunas nociones quiénes fueron. Sí, de dónde venían, de dónde vengo, sí. La procedencia, ¿no? Sí, de los lugares de donde venían. Yo por algunos tengo que vinieron de Oaxaca, y otros de Michoacán, y otro de mis abuelos paternos vino de Chihuahua. A mí lo que me llama la atención, perdón por interrumpirlo, tío, es que los jóvenes a esa edad salían, por decir como su abuelito, no, pues, es una suposición, ¿no? Pero que saliera de 13 años y se viniera de allá de Michoacán, de Oaxaca o de Guerrero, de donde haya sido,
y se haya llegado aquí y se sentaban, ¿no? O sea, que se iban así. O buscaban temprano, otros ya. ambientes, quizás, no sé si tenía problemas familiares o de gobierno, de Estado, no sé qué, pero se salían de sus pueblos, muy jóvenes, y les llegaban a un lugar y les gustaba, vean, y ahí radicaban. Pues yo creo que venían huyendo del porfiriato, ¿no? Pues, Ya ves que en el porfiriato y antes estaba del muy- porfiriato, y antes sí, sí, ¿no? sí. Ha existido un... Pues mi abuelo existieron en la época del porfiriato. Aquí los parientes de uno de mis parientes, hermanos de mi abuelita, don Poli Martínez Fermán, hermano de mi bisabuela, pues ellos vivieron el tiempo de la revolución, De la revolución. de Cárdenas, de Porfirio Díaz, de Huerta, todo eso, de Carranza. todo De hecho, eso estaba lo vivieron. viendo la otra vez, ahorita que está hablando sobre la revolución, algo chistoso, que vi unos muros falsos que hacían durante la revolución. Los hacendados ponían como dos paredes a donde guardaban a sus esposas y les decían, voy a venir a sacarte dentro de, no sé, les dejaban comida, agua y estaban ahí. Y ya si no salían, pues se morían, ¿no? Pero eran muros falsos para que no los violaran o no, o sí, no los Sí, asesinaran, ¿no? usaban lugares estratégicos para esconderlos, ¿no? De los revolucionarios. Entonces existían las famosas levas, que eran Levas. soldados a fuerza, ¿no? Sí. Los militarizaban, pero no por su gusto, como hoy que quieren la carrera de militar y se inscriben en un colegio. No, antes se los llevaban a la fuerza. Sí, de hecho, los yaquis los trajeron a Yucatán Ajá. y no fue por gusto, los recogieron de sus pueblos y los trajeron aquí y se murieron porque no estaban acostumbrados a las condiciones Sí, climáticas aquí, y inclusive, todo, ¿no? aquí cuando estuvo don Miguel Alemán González aquí en el pueblo, me platicaba mi abuelito que a Miguel Alemán Valdés era un jovencito y lo tenían escondido en un predio que le llaman San Joaquín. Hay una zanja había, y allá lo tenían escondido don Miguel Alemán González, tenía a su hijo por allá, y mi abuelito dice, yo a veces le llevaba su lunch, le llevaba su comida allá, tanto que cuando don Miguel Alemán vino a conocer la carretera que venía llegando apenas aquí a Ciguapa, ahí donde está la casa que fue de don Luis Carrión, hasta ahí llegaba la carretera, en 1950, 51. Izpapalot, ¿no? Al lado de Izpapalot. A donde pusieron Izpapalot, o sea, mariposa blanca significa eso. Papalot es mariposa, y itz tiene dos significados, sal o blanco. Entonces llegó ahí Ahí y llegó. entonces él se acordó había un señor que me llevaba de comida desde allá donde me tenía escondido mi papá, y lo mandaron a buscar a mi abuelito, además que él no quiso decir, no, yo los favores los hice, pero yo no tengo por qué cobrar. Sí, y no, pues sí. Y no quiso ir, era un poquito así mi abuelo. especial, no, y también se entiende porque tenían otros valores, ¿no? Sí, sí. No era tan bien visto como pedir algún favor o ir a... Por fortuna, mi abuelito pues no tenía necesidad económica, Sí. tenía una solvencia económica más o menos pasadera, ¿no? Tenía tierras, no muchas, pero sí tenía tierras de cultivo, Pues de hecho es eso, Unas como 10, que yo 15 luego hectáreas. he escuchado personas aquí en la comunidad que dicen que la pobreza, ¿cuál pobreza? Si No. nadie aquí se muere de hambre, No. me refiero que estamos en un lugar a donde en esos tiempos o ahorita hay árboles frutales, puedes vivir, o sea, a lo Bueno. mejor no con las comodidades, pero Tal sí vez te puedes alimentar, ¿no? Tal era la solvencia de mi abuelito que él sembraba, pues tenía, para sembrar tenía como unas 15 hectáreas. Ah, eso no, pues estaba muy bien. Sí, y sembraba y tenía ganado, tenía muchas vacas, y carretas, yuntas de bueyes, y tanto que sembraba y hubo una época, pues en la Segunda Guerra Mundial, entre el 46, 38 y el 44. 44, ¿verdad? Sí, entonces hubo mucha hambre. Yo nací en el 40, yo todavía pasé algo de cuando la Segunda Guerra Mundial, pero me acuerdo que iba mucha gente porque mi abuelito cosechaba gran cantidad de frijol, de maíz, y entonces iba la gente a decirle, don Alfredo, présteme usted. Entonces se medía, las medidas eran por fanegas. Fanegas, ¿no? Sí, fanegas Arroba, o fanegas, quintales de arroba. Decía, présteme una fanega de frijol, pues no tengo para dar de comer a mi familia. Y ya mi abuelito
les prestaba una fanega de frijol y allá a los 3, 4 meses Se la devolvían. se le devolvían y ya le devolvían con intereses. Con creces, ¿no? Sí, Con le intereses. le daban el doble, si pues, pedían bueno. una. Pero de ese préstamo lo ocupaban para comer y para sembrar también ellos. Así que levantaban su cosecha los 3 o 4 meses, los que tenían 1 o 2 hectáreas, ¿no? Entonces, de esa manera mi abuelito prestaba. Tenía unos graneros, había mandado a hacer unos graneros de madera, pero entonces las tablas eran como de 3 metros de largo. O sea, los graneros que tenían sobre más 1,25 metros de alto, como 1,5 de ancho y todo lo largo de una tabla de 3 metros. Eran los cajones donde los llenaba de maíz y otros de frijol. Tenía cajones en la casa, ¿no? Las gallinas, mi abuelita cultivaba, tenía gallinas, que las canastas esas, unas canastas que se tragaban como 15 kilos de maíz. Me agarraban que llenaban las casas y se las echaban porque tenía gallinas por centenares, ¿no? En el patio se comían, yo me acuerdo, como unas 100 gallinas. No, pues sí era demasiado. Había mucha Guajolote abundancia, y ¿no? todo. Gracias a Dios nosotros vivimos con mi abuelito muy bien porque tenía solvencia económica. Ya después se hizo viejo y enfermo, pues ya fue vendiendo sus cosas, ¿no? Pero todavía yo gocé algo todavía aún lo que tengo, donde yo vivo, eso me lo dejé regalar la mamá de mi abuelito Alfredo. Cuando yo tenía 7 años lo puso a mi nombre. A mí lo que me llama la atención es que por decir, en los relatos familiares, mis tíos narraban de que cuando su papá o su papá de mis tíos, o mi abuelo, él llegaba y decía, ¿qué hay de comer? Y le decían, hay tal cosa, ¿no? Y decían, no, a mí se me antoja algo. Y iba al río que está aquí a un costado, y iba a sacar los mayacastes, ¿no? Sí. Se los preparaban. Sí, la pesca. Sí, había mucha abundancia, ¿no? Sí, abundancia. Y fíjate, uno de los platos, pues yo no sé en otro lado cómo se llame, ¿no? Creo que le llaman machucos, no sé cómo, el plátano tostones, verde. ¿no? Le llaman tostones, machucos, tiene otro nombre. Sí, pero al que nosotros llamamos mogo mogo, es una masa de plátano verde, se cose, luego se muele, lo molían en el metate con el metlatil. Y que muchos de aquí le llaman la mano de metate, pero su nombre en náhuatl es metlatil. ¿no? Y el metate. Ahí molían los plátanos cocidos, verdes, y los freían con manteca de cerdo o con aceite. Ese es el famoso mogo mogo. A algunos les gustaba con sal y a otros le ponían tantita sal para dar el sabor y azúcar. Pero hubo una época que lo comieron por necesidad. Sí, ¿no? Aunque ya era una comida que se comía de antaño, pero por gusto, como se hace ahora. Muchos lo comemos, a mí me agrada mucho, pero lo come uno, ¿verdad? como una comida especial. Y hubo épocas en que lo hacían por necesidad, porque por necesidad no había otra cosa. No había maíz, no había todo eso. Hubo una época que yo me acuerdo que revolvían el maíz, la masa de maíz con el plátano para hacer las tortillas, porque había escasez. En la época que te digo, del 38 al 44, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, afortunadamente, como te dije ya, mi abuelito ahí teníamos nosotros de qué comer. Gallina, becerro, mataba un becerro y maíz y frijol había en abundancia, ¿no? Pero mucha gente sí lo padeció y comían el plátano porque aquí en las tierras eran muy plataneras. Hay abundancia de plátano. De hecho, Calería también, ¿nos puede hablar sobre eso? Porque he escuchado que hubo un tiempo donde Calería también, así como ahorita como actualmente se vende el tabaco, aquí se cultivaba mucho se cosechaba mucho el plátano, ¿no? Sí, cuando empezó bueno, lo que cosechaban aquí era para el pueblo y la región, sí. Ya cuando entró el ferrocarril, que eso quiero recabar el dato, pues no me acuerdo ya, sí me dijo, pero nunca lo anoté. Me platicaba mi abuelito cuando llegó el ferrocarril, que mucha gente corría a persinarse, iban a las capillas de la iglesia, porque cuando pitó el tren
el silbato, se asustaron, nunca habíamos oído nada, ¿no? Sí, no había oído. Cuando llegó el tren a San Andrés, ya ahí empezaron a comercializar el plátano, que ya empezó a viajar para Veracruz, se iba el tren, ramal, ¿no? El ramal, además, de San Andrés a Rodríguez Clara, y ahí venía el tren que venía del sur, y entonces ya ahí colindaba que llegaba a Veracruz, y de Veracruz el mexicano y el interoceánico, que iban a la Ciudad de México, y empezó a exportar el plátano. Hubo abundancia. Me acuerdo que los campesinos, yo todavía era un niño, de allá unos 10 años, yo me acuerdo que había pobladores aquí que cuando iban a cobrar al banco, entonces creo que se llamaba el Banco Digital, ahí les depositaban el dinero. Venían aquí, yo todavía conocido a un señor que se llamaba Don Cirilo Paz y a Don Joaquín González, traían en la copa del sombrero. Ahí traían los billetes de que andaban en las cantinas. ¿No? De que andaban en las cantinas tomando y con el sombrero aquí lleno de billetes. Había unos billetes de a peso que eran oscuros por un lado y rojitos por otro. Billetes de a peso. Ya después ya salió el de a 5 pesos, que era verdecito. Pero ya entonces ya hubo más auge. Ya había pasado la Segunda Guerra. Ya fue que empezaron a... ¿Y a usted ya no le tocó ver las monedas de plata, o sea, en circulación? Ah, sí. ¿Ya habían salido? Sí, Salido de circulación? Sí, todavía sí. Y todavía conocí las monedas antiguas. Yo todavía llegué a comprar con mi abuelita. Todavía se usaba la chica, el taco y el real. Ya iba de salida, ya para 1942, 43 ya iba de salida. Pero todavía usé las monedas, una moneda de 2 centavos. Era una moneda grande, que tenía un 2, grandote así, y un águila, pero de frente. Ahorita que dice reales, hace poco vi una noticia en el Facebook a donde decían que una persona encontró en una hacienda, encontraron reales, pero era una cantidad que estaba escondida y pues, imagínense ahorita eso cuánto vale, ¿no? Bueno, ya fueron las monedas que trajeron los españoles, ¿no? Sí. Porque ellos trajeron el duro, le llaman, lo que es un peso ahora. De ahí venía el tostón, que eran 50 centavos, y la peseta, un cuarto de duro, o sea, la peseta, 25 centavos. De ahí venía el real, que eran 12 centavos, y luego venía un medio, 6 centavos. ¿Y cuál era el de 5? Porque decían échale el 5 al piano. Era una moneda de 5 centavos, sí. De 5 centavos, sí, ¿no? Échale 5 al piano, ¿no? Y que siga el vacilón. La moneda era el real, el medio, la chica 3 centavos y el tlaco centavo y medio. Tlaco con T, sí. O sea, yo conozco allá por Puebla un lugar que no sé, creo que está en agua, se llama Tlacotepec. O sea, sí, pues también es de cerro y tlaco. Pues sí, de hecho el náhuatl era la lengua franca. Era el idioma de lo que es la República Mexicana, era el idioma. Los demás eran, se me fue ahorita. Como dialectos. Dialectos afines al náhuatl. Por ejemplo, aquí en la región había el zoque y el popoluca, que eran dialectos del náhuatl. El zapoteco y todo eso, el maya, todos son dialectos, algunos idiomas y otros dialectos del náhuatl. ¿No? Sí, a mí me sorprende que todavía en Estados Unidos algunas personas se siguen comunicando en náhuatl para que no les entiendan o sea, hablan español, pero se comunican en náhuatl para que no les entiendan lo que están diciendo, ¿no? Sí, pues todo eso de la parte de Chihuahua, donde se dice que estuvo la región de Aztlán. Aztlán era un lago también allá. Las 7 cuevas, ¿no? Sí, todo, pues según los apaches y todo eso, todas partes de los yaquis de esa raza son. Y inclusive todavía hablan algunos el náhuatl antiguo. El clásico se podría decir. El clásico, el idioma clásico. Yo no sé, bueno, tenemos el historial que quisieron narrarnos los españoles a su modo, ¿no? Sí, de hecho para los españoles no hubo conquista, más bien fue un intercambio cuando realmente desde el norte hasta el sur hay una historia de violencia, pero ellos no quieren darse cuenta de eso y lo maquillan y dicen que no fue así,
que fue un intercambio de paz, que se trató bien, pero... Tú hablas con un joven ahorita de la escuela y poco saben de historia, y la poca historia que tienen la tienen equivocada, y te refutan y te dicen que no, pero pues, digo, ustedes están leyendo la historia que quisieron dejarnos los españoles. Pues es como si a cualquier persona le pregunta del pozole, Sí. y ya te dicen, sí sabes que el origen del pozole que se hacía con carne humana, y ese tipo de cosas repiten sin siquiera investigar. Sí. Y nada más repiten como loritos lo que han escuchado en otras personas. Yo también he visto canales de YouTube con muchos seguidores a donde dicen, antes comíamos carne humana. O sea, que dicen, ¿cómo comíamos? ¿Cómo puedes Es una vil mentira. repetir eso? Si estamos hablando que en nuestras poblaciones había mucha abundancia, Abundancia de todo. por lo menos en el sur, ¿no? También hay que aclarar porque en el norte desconozco, pero aquí en el sur había ríos, mar, montañas, había selva, o sea que había lugares también para cultivar, no había mucho alimento a la mano, ¿no? Sí, nuestros antepasados, pues los aztecas vinieron al altiplano y ahí fundaron Tenochtitlan, pero ya no eran aztecas, ya eran mexicas. Porque así le llamaban al sol también, Meshi. Entonces de ahí proviene el de mexica. Y nosotros, pero ellos tenían por ascendencia, ya por sangre, genes, eran muy peleoneros, eran conquistadores, ¿no? Sí. Los aztecas. Y entonces todos los mexicas también conquistaron y se vinieron, bajaron de allá del altiplano, conquistando todas estas tierras del sur, hasta lo que es Centroamérica y todo eso, conquistaron. Y aquí venían y aquí en la región de Matacapan, ahí junto al río, pagaban tributo, ¿no? sí, y allí llegaban y se estacionaban ahí por temporada, ¿no? Cuando no podían seguir el viaje, aquí quedaban, porque aquí había mucha fauna, había pesca, había caza, había mucha fruta. Entonces aquí se quedaba una temporada, una vez que pasaba la época mala, seguían viajando para el sur, en la conquista, pues eran conquistadores, ¿no? No, y de hecho, desde esos tiempos, había un decreto que cualquier viajero podía agarrar maíz Al paso sí, de 2 metros. Tenías que, lo que tú sembrabas para tu familia o para tu comunidad, tenías que sembrar 2 metros hacia la calle, ¿no? Es la costumbre, y como te enseñé, mi abuelito de esa costumbre era, él sembraba mucho y decía, los que están en la orilla que se lo coman los que tienen. Total, no te van a dejar más pobres. Total, que se lleven 15, 20 elotes para comer. Dices, no te va a volver más pobre. Y así me enseñó. Yo todavía hubo una época que yo rentaba tierras ahí en Los Naranjos, en la parcela Los Naranjos, y yo tenía la costumbre de dejarle a la señora que me rentaba la tierra, le dejaba yo 5 o 6 hileras de 100 metros de largo de maíz. Le decía yo, esto es para usted. Yo aparte que le pagaba la renta, decía, esta la cosecha usted en elote o seco, como usted guste, esto es suyo. Y también la orilla siempre pasaban y se robaban. Pero ¿cuánto te podían robar? 5, 10 mazorcas, ¿no? Digo, eso ya me decían, te robaron, sí, no se la van a acabar. Y algo muy importante, tío, que se hacía antes en los pueblos era el tequio, ¿no? Sí, se acostumbraba. Se acostumbraba, exacto, eso de entre todos ir a componer calles, Hay un proverbio, me ha gustado mucho a mí lo religioso, ¿no? Sí. Claro, lo personal, porque cada quien pues tiene su creencia. Yo soy cristiano, tengo por profesión una religión, y me ha gustado mucho leer la Biblia. Por ejemplo, uno de los proverbios, en el proverbio 19 y en el proverbio 22, dice ahí que el que le presta al pobre, le presta a Jehová o Dios. Una de las formas de llamarle a Dios Jehová, ¿no? El que le presta al pobre, le presta a Dios. Y Dios siempre paga lo que debe. O sea que está traducido, quiere decir que si tú le prestas a un pobre que no tiene, Dios te lo devuelve, te da bendiciones. Eso es lo que quiere decir ese proverbio, ¿no? Es decir, en cambio, el que pide prestado a un rico, dice, se hace esclavo de él. Son proverbios muy hermosos, ¿no? Que tienen una enseñanza
magnífica, ¿no? Sí, claro. Hechos por el rey Salomón. Entonces, yo me he grabado esas cosas, esos textos, porque tienen mucha enseñanza, ¿no? Y así me crearon mis abuelitos. No, hijo, tú préstale a la gente, si te lo devuelve bien, y si no tiene, pues ya, ¿no? También en el Anáhuac decían que para ser una persona, ocupar un cargo en la comunidad, tenías que prestar tu servicio, no era como ahora de que me tienes que pagar para que sí, yo haga esto, sino que la gente, ellos se postulaban y los quitaban dependiendo de... De ahí viene la palabra mayordomía. Mayordomo. Nada más que ahora lo interpretan de otra manera. Pero mayordomo, si tú buscas en el diccionario, mayordomo significa administrar lo que no es tuyo, ¿no? Sí. Como un tesorero, ¿no? Sí, como pero un del tesorero. Pueblo y de los... Sí, no es tuyo. Tú le estás administrando a un patrón, a un hermano, a un papá o a alguien, pero no es tuyo. Sí, vas a usufructar algo de ello, pero no eres dueño. Sí, claro, tienes la responsabilidad. Así era antes, era una mayordomía. El ejercer un puesto público en los pueblos era una mayordomía, ¿no? Trabajaban para el pueblo, para engrandecerlo, para... ¿Y nos puede decir de algunas personas que usted recuerde que hayan hecho cosas así como en favor del pueblo, que hayan defendido el pueblo? Por decir, se me ocurre uno como ese señor Mendoza, Zacarías Mendoza, que no, fue sí, de los... se llamaba don Roberto Mendoza, Roberto Z. Mendoza. Roberto Zacarías Bueno, Mendoza. él luchó por la adquisición del ejido. Del ejido, ¿no? Sí. Pero como él, hubieron muchas personas aquí en Calería que dieron o aportaron al pueblo, nos podría decir de algunas personas. Pues le digo, por ejemplo, al que no anduvieron en la lucha, pero a veces suministraban los gastos, ¿no? Como te digo, decía uno de mis parientes, don Apolinar Martínez, fue una de las épocas que tenían dinero y ellos apoyaron mucho en la revolución. La revolución, precisamente, ¿no? Por eso aquí estuvo aquí don Miguel Alemán González, que era compañero de don Hilario Cesala, Hilario Carlos Salos Rivera se llamaba. Él creo que era michoacano, pero luego estuvo por Oaxaca y por ahí se conoció. Y conoció a los hermanos Flores Magón. Ajá, y aquí estuvieron, aquí radicaron en Calería. Y entonces, pues, los que suministraban los gastos de la revolución, uno de entre ellos fue don Apolinar. Tenía mucha amistad. Él se daba el gusto que visitaba cuando ya Miguel Alemán Valdés fue presidente. Y usaba una lemperada. ¿Qué es lo que decía? Sí, le llegaba a buscar ahí a Miguel Alemán y pues la guardia le decía, aquí usted no pasa. ¿Cómo que no va a pasar si vengo a ver a Miguel? Le decía. ¿Cómo? Es el presidente, es Miguel, le decía él, porque tenía mucha amistad con él. No, es que está un viejito que quiere verlo ahí. Y usaba un bastón, pues ya entonces parece, ya estaba mi tío ya muy ancianito. Y llegaba, oye tú, Miguel, es que estos hijos, que sabes que no me dejaron entrar. No, déjalo, cuando venga este señor, déjelo. Dice, no, tenía mucha amistad con él. Aquí todavía yo lo conocía al tío, ya estaba ancianito y nosotros tenía yo como unos 14, 15 años, veníamos al billar de tu abuelito. De mi abuelito que estaba en el parque, ¿no? Sí, aquí fue cerca del parque. ¿No? Y venía Teopoli con su bastón, ya estaba ancianito, como de unos 80 años, creo más. Y le decían, aquí están tus nietos, Daniel, Chimo, pues todos eran nietos de mi tío. Y yo era sobrino también, mi papá era su sobrino. Aquí están tus sobrinos y tus nietos. Y ya le decíamos, se acostumbraba a decir la mano, abuelito, la mano. Sí, la ponía y se la besaba. Sí, la besaba. Y ya, como éramos varios los que le saludaban. Dios los bendiga. Pero nos daba la bendición por parejo, ¿no? Sí. Por mayoreo. Dios los bendiga a todos. A granel, ¿no? Decía todo a granel. Sí, Dios los bendiga a todos. O sea, no decir cada uno. Era tremendo el viejito. No, y hubieron muchas personas aquí en Calería que eran personajes singulares, como don Chamanel, que era también su familiar, ¿no? Sí, hermano de mi papá. ¿Qué pasote con frijoles, cebollín, cilantro y cebollín y todo su guiso? Sí, era el hermano mayor de mi padre. Él era mayor que mi papá como entre los 12 o 15 años.
No era una persona muy agradable que siempre estaba para uno. A mí lo que me llama la atención de las personas de generaciones anteriores es que eran muy accesibles, eran carismáticas, Sí, muy era llevadero. algo Es que normal, ¿no? el pueblo casi era puro familia, ¿no? Entonces pues, todos tenían buenas relaciones, buena amistad. Era raro la familia que se peleaban, ¿no? Y mi tío pues fue el hermano mayor de mi papá. No, de hecho, y hasta hace unos años podías tener las puertas abiertas de tu casa Ah, o sí. dejabas algo afuera y no se lo robaban, ¿no? Sí, O sea, era muy raro, pero sí se podía hacer. Porque yo llegué a dejar en la calle bicicletas y mi abuelito cuando se levantaba a barrer, las encontraba y ya las guardaba ahí y ya las daba. sí, en la época que yo era niño, nos dormíamos con en el tiempo de calor, mayo, junio, dormíamos con las puertas abiertas. No había, y los patios, eran patios abiertos. Tenían pasaba una carreta, no tenían puertas, no tenían, nada más estaba el alambrado lo demás. Pero las casas permanecían abiertas. Salías a comprar y no había quien se metiera a tu casa, había mucho respeto. Sí, como dice en el video anterior, todos estábamos emparentados, Sí. aunque no llevamos el mismo apellido, pero tenemos un tronco en común, no estamos Sí. ligados de alguna manera. No, mi padre pues ya era González Lara, ¿no? Mi tío Manuel, mi tío Mario, mi tío Ángel, eran cuatro hombres y dos mujeres fueron. Mi tía María y mi tía Ninfa. Eran González Lara. Mi abuelito era de aquí de acá, Manuel González Martínez, se llamaba. Y se trajo mi abuelito era músico, era cantante, dicen que cantaba muy bonito y tocaba la guitarra muy bien. Y él era un artista que viajaba pero caminando. Iba a Covarrubias, Alvarado, de Alvarado allá enamoró a mi abuelita. Mi abuelita era nativa del puerto de Alvarado, Francisca Lara Pacheco. Lara. Sí, Lara, de la cuenca, de los Lara, eso de la cuenca, papá, tenemos muchos parientes, ya no los A lo conocemos. mejor Agustín Lara. Decía mi abuelita que era su familiar, primo, ¿no? que era su primo, decía mi abuelita. Ya nosotros ya no lo comprobamos, nunca, pero ya muchos de la cuenca son familiares nosotros. No, y allá en la cuenca también estaba el famoso Vale Bejarano, ¿no? Ah, sí, muy famoso. Versador, ¿no? Un poeta, un compositor, y no sabía leer ni escribir. Pero eso es lo que dice de estas comunidades, a donde hay gente muy capaz, que tiene una retentiva, que tiene una chispa especial, que saben expresarse. Antes, por lo que he escuchado de personas mayores, que las personas, como no había luz a las 6, ponían su quinqué o estaban ahí en su casa y se ponían con la jarana a componer, a estar Sí, cantando. aquí hubo un señor que no era de aquí, yo era muy niño. Desgraciadamente pues no le puse atención a eso, pero él era un poeta Lírico, lírico, sí, empírico, porque no sabía leer ni escribir. Se llamaba don Macedonio Oli. Y me llegaba, muchachito, vengo que me escriba antes que se me olvide. Y ya me recitaba y yo lo iba escribiendo. Y que lo llevaba a San Andrés a imprimir en la imprenta de don Esteban Delgado, don Esteban B. Delgado. Él imprimía los corridos en un papel muy delgadito, casi como el papel de China, y vendía los corridos. Me acuerdo, creo que los daba 20 o 30 centavos, y nunca tuve yo la curiosidad de conservarlo, sí. Había otro aquí que también se llamaba don Nacho Pucheta, era mi tocayo, Ignacio Pucheta, Quesada, Ignacio Pucheta Quesada. También escribía, yo me acuerdo de un fragmento de un poema que le hizo dice que tenía una novia allá en Lerdo, entonces era todavía villa, la ciudad de Lerdo era una villa en Villa Lerdo, y él se iba a trabajar en la cosecha de la caña, allá el corte de caña. Sí, y dice que tenía una novia, pero nos daba mucha risa porque como era analfabeto también, y él se llamaba, creo que Timotea, la señora, o la muchacha, y él le decía Jimotica. Así le decía un tío que le llama, mi tío Poli lo vacilaba, le decía Jimotica. Dice, yo le hice unos versos a mi novia, y me acuerdo de un fragmento, no, un pedacito. Decía, al pie de una hermosa almendra me puse a llorar por ti,
Si hay otro que te comprenda y lo quiera más que a mí, acéptalo cuando venga, que yo por pobre perdí. No, pues sí, eso dice como tiene una riqueza lírica, ¿no? Sí, y a pesar de que no sabía leer ni escribir, ¿de dónde sacaban esas palabras, no? Sí, no, pues salía de su imaginación, ¿no? Las personas como que utilizaban mucho la inventiva, Un lenguaje sencillo, pero lleno de riqueza, ¿no? Para la composición. Sí, de imágenes retóricas, ¿no? Sí, Como sí, es como decir las palabras como perlas refiriéndose a los dientes o perlas refiriéndose a la luna, o sea, tiene un significado metafórico. Sí, una metáfora, una similitud, pero metafórica. Metafórica. Sí, y me acuerdo que ese tocayo Nacho también tenía un dicho que decía, cuando te platicaba algo y te decía que si creías tú que era verdad, te decía, ¿verdad, primo? ¿Verdad, primo? ¿Verdad, primo? De hecho, eso tiene mucho en el puerto, que te dicen, primo, oye, primo, Así me lleva la lancha, oye, primo, no quiero ir a la así lancha. hablaba él, te decía, ¿verdad, primo? Sí, era como su muletilla, el verdad, Sí, primo. ajá. Y de otras personas Pues, que hayan tenido, pues se podría decir como una relevancia aquí en la comunidad. hubieron dos ancianos que eran rezadores, don Emiliano y don Serafín Pérez y don Emiliano Pérez eran hermanos y eran muy adeptos ellos a las misas. Yo no sé si en realidad lo hablaban o nada más habían aprendido el rosario y lo rezaban Latín. en latín. Yo todavía me acuerdo de haberlo oído. Pues yo creo que sí, porque a lo mejor algún sacerdote Sí, les enseñó. les enseñó, ¿no? Sí. Yo, eso que te digo, debe haber sido allá por 1948, 50, por ahí. Yo todavía los... y aquí hay algunos descendientes de esos señores, ¿no? Pero eran don Emiliano y don Serafín Pérez. Eran unos grandes creyentes de la comunidad, ¿no? Sí, y fueron de los primeros que se adaptaron a la religión católica, ¿no? Y usted no llegó a conocer aquí a las famosas chupadoras, los chupadores. Ah, sí, había una señora de Ciguapa, pero era familia de aquí de Galería, era doña Josefa Villegas Morales, una ancianita. Y decían que cuando los niños se asustaban, algo estaban asustados, venían y los chupaban. Del espanto, ¿no? Sí, Para quitarle el del espanto. espanto, me acuerdo, todavía yo me acuerdo, porque la viejita yo la vi chupar, le chupaban aquí, esto de aquí del brazo, aquí donde hace el doblez el brazo, o sea, el lado contrario del codo, aquí, donde hace el doblez, y también aquí en las piernas, Sí. le chupaban, pero me acuerdo que se metían en su boca se metían unos granitos de maíz rojo o negro, y un pedacito de copal, y un trago de vino Jerez, y ahí lo traían en la boca y te chupaban, y ya cuando te chupaban lo escupían. Escupían y sacaban ya el mal, ¿no? Sí, dice que te sacaban el mal. Sí, bueno, dice que sacaban el mal. Sí, a esa señora y otra señora que vivió también aquí, pero no sé de dónde era, se llamaba doña Belén, que vivió precisamente, ella fue una de las que le dieron a vivir el patio del nacimiento, ¿no? del nacimiento, pero era un jacalito provisional, de la cual ahora no sé si estén legalmente, si hayan hecho escritura, pero eso era patio del arroyo. Ahora gente que se aprovechó de De eso. hecho, también me han comentado de ese arroyo, perdón por interrumpirlo, que estaba hondo, dicen que estaba hondo, Sí, porque yo siempre pensé que estaba así bajito, No, dicen que no, había una tenía- piedra, estaba más hondo, ¿no? Ah, sí, naturalmente tenía como unos... Lajas, ¿no? Sí, una laja, pero de Honduras tenía como unos 60 centímetros de la poza, de onda, y corría normalmente. Ahora ya, pues ya construyeron inclusive allí algunos vecinos que le compraron a los que dejaron los jacales y ahora construyeron ya de mampostería y todo, ¿no? Yo no sé cómo si estén legalmente o hayan escriturado cómo, porque eso era una propiedad del pueblo. Era el patio del arroyo y era grandísimo ese patio. Tenía, lo mismo, ese patio debe haber tenido unos 400, 500 metros cuadrados.
Y ahora no tiene más que 1 o 2 metros, si acaso. Pero ya eso le corresponde a la autoridad de investigar cómo, por qué, ¿no? Bueno, y si O por lo ellos menos investigan, que lo conserven bien, limpio, porque según yo ya no veo, pues dicen que está muy sucio, está muy destruido, está muy bajito ya. Pero pues, todos son detalles que debía uno mejorarlo. Yo tengo un sentimiento muy grande con mi pueblo, porque hay mucha gente, como hay gente altruista, hay gente muy descuidada. Las calles no me gustan, me ando tropezando. Hace unos días, unos 3, 4 días en el callejón, en el camino, pues yo me lo sé de memoria, porque aunque no veo, voy con mi bastón, me subí sobre un montón de ramas que cortaron de algo, de unos arbustos, no sé, pero un gran montón de basura, que el camión de la basura ni se la lleva porque está en ramas. sí, sí, no se lo llevan ellos ramas. Por tienen poco me caigo porque me subí sobre ese montón de basura. Cosas que tiran, sacan la basura después que pasa el camión, o la sacan en la noche, o los perros andan allí. Eso me da tristeza y me da vergüenza que toda la gente que viene de fuera y vea mi pueblo, que antes era un pueblo tan bonito. No, pues no se acuerda cuando fuimos a la primaria que habían plumas de gallina y Sí, así allí estaban todos pasando en la banqueta, en la acera. la banqueta, ¿no? Sí, ahí fueron a tirar tripas y plumas que limpiaron gallinas. No, es una porquería eso. No, y que le da un mal aspecto, Sí. y no sé, la misma gente de ahí cómo pueden vivir así. Sí, a mí eso me avergüenza, Sí, me da exacto. mucha pena a mí eso. Me da tristeza y vergüenza de saber que hay todo esto, y ya desgraciadamente ya no lo veo, pero digo, yo me ando tropezando a veces con los basureros en la calle, indebidamente, ¿no? Hay tantas cosas. Yo todavía tengo algunas vivencias y le agradezco pues, a Dios, ¿no? que me ha dado la memoria que todavía conservo, ¿no? Hay algunas cosas, detalles que se me han olvidado, ¿no? Pero la mayor parte me acuerdo desde mi niñez, de mi maestro Gutiérrez, la maestra Carmen, que fueron mis maestras en Sihuapa, Carmen Ortega, y el profesor Luis Gutiérrez Rinza, y luego sí, el maestro Liborio F. Chigo, el profesor Primitivo Baltasar Mundo, otro profesor que era de Cardel, Onésimo Chiquito, fueron mis maestros en la primaria. Yo le agradezco mucho, maestros que eran son muy especializados en matemática, historia y gramática. Eran especialistas en el profesor Baltasar y el profesor Chico, eran magníficos en el conocimiento de la gramática. Y pues gracias a eso, diariamente nos hacían escribir 5 párrafos de ortografía, basados en un librito que tenían ellos, de sinónimos, anónimos, antónimos. Palmer cursiva, ¿no? Y la letra Palmer cursiva, sí. De hecho, perdón que lo interrumpa, alguien que tenía muy bonita letra era don Luis Xolo, ¿no? Bueno, yo de los que llegué a ver cómo escribía. Mira, don Longino Rojas, don Pedro Rojas, Joaquín González, Luis Xolo, Juan Chacha, mi padre tenía una letra preciosa. Nada más que como el más estudió hasta el 3er año tenía mucha falta de ortografía, sí. Pero tenía una letra Palmer cursiva hermosísima, bien legible, ¿no? una chulada porque se adornaba. Yo todavía dicen que escribo como mi papá. Ahora que miraba, venían de las escuelas y de unas instituciones a que yo le llenara diplomas en las carreras diplomas, también. ¿no? Yo llenaba los diplomas con esa letra, ¿no? Y la decía yo con unos plumiles o con plumitas de acero con tinta china. La tinta china que vendían unos frasquitos pequeños que eran caros. La caligrafía, de hecho, en muchas culturas tiene una relevancia muy importante, como en Japón o China, a la caligrafía tiene algo muy alto en la cultura, ¿no? Sí, como una connotación de
de alta cultura. De alta cultura, exactamente. Sí. Entre mejor escribas, pues mejor. Pues precisamente en la escritura conocen la personalidad de cada individuo, ¿no? Exacto. ¿Cómo le llaman? ¿Gramólogos? Gramólogos. Gramólogos, grafólogos. No, Grafólogos, ¿no? grafólogos. Sí, en la escritura ahí denotan la personalidad de cada individuo, ¿no? Sí. Sí, yo todavía, inclusive, pues ahora ya por la falta de visión, que ya no veo, ya está en mi credencial, ya ahora ya es con huella, porque me dijeron que ya era normal que pusiera yo mi huella, porque aunque todavía me sé mi rúbrica y mi nombre lo sé escribir, pero ya no, como que no es debido, ¿no? Sí, exacto. Porque me puede causar ciertos problemas, ¿no? Porque si me dan a firmar algo y lo hago, yo todavía mi nombre lo escribo así a ciegas, lo escribo en letra cursiva y hago mi rúbrica. Y me dice, oye, qué bonita rúbrica. Yo me recuerdo que una ocasión fuimos a servir de testigo a la presidencia municipal en San Andrés Tuxtla. Esos datos nunca lo había dicho, hasta ahorita que te lo estoy contando. Murió un niño por un accidente, lo mató un animal. Un caballo, y fuimos a servir de testigo allá a San Andrés Tuxtla, y nos llamaron el difunto que en el año pasado murió apenas, creo, me parece, el difunto Boanerges Fonseca Gutiérrez, y nos llamaron, ¿quieren servir de testigo? Y ya fuimos a servir de testigo. Y ocupación, yo siempre he dicho, cuando me preguntaban ¿qué ocupación? Yo siempre he dicho campesino, toda mi vida he dicho campesino. Aunque decía mi abuelo, tú eres aprendiz de muchos oficios, oficial de ninguno, porque a todos yo les he hecho a la agricultura, he sido chofer, he sido panadero, ayudante de carpintería, trabajé vendedor, dependiente de una tienda. Sí, vendí para algunas editoriales, trabajé en una empresa textil, trabajé en una empresa automotriz, o sea, pues, muchas cosas. Trabajé mucho tiempo en el tabaco también, pero siempre ¿qué ocupación? Campesino, siempre he dicho así. Y ya una vez que firmamos, Boanerges, Fonseca, Gutiérrez y rúbrica, y luego Ignacio González Martínez y rúbrica, para los campesinos escriben mejor que nosotros. Sí, se admiraban de la letra. Que los licenciados, ¿no? Pues sí, de hecho, lo que estábamos hablando, que en esos tiempos la enseñanza se enfocaba en una educación práctica que te iba a servir para toda la vida, no algo que se te olvide a 6 meses, a los 2 meses, que ya no te acuerdas de nada. Te servían las matemáticas para el resto de tu vida, te servía el tener buena caligrafía, buena ortografía, porque a gente que escribía bien lo ocupaban en los municipios, como escribanos le decían. Los escribanos. Los escribanos. O escribas también les dicen. Sí, escriban o escriban. Porque todos los documentos se hacían a mano. No había máquinas de escribir todavía, o no las traían. A lo mejor ya existían, pero se usaban. Todavía, yo conservo por allá que tanto que te voy a traer, voy a buscarla, a ver si de un escrito de un acta de nacimiento de un personaje que se registró aquí en México por la nacionalidad, pero era creo que de origen cubano, hecha en el registro civil de San Andrés, pero hace muchos años, yo creo que ya cerca para tener un registro histórico de eso. Sí, por ahí debe tener como 150 años esa acta de nacimiento. Yo se la llevé a un regidor que debe tenerla porque dice, no, este documento tiene valiosísimo. Y dice, ¿me permite que le saque copia? Y me acuerdo que mandó a hacerle 2 copias. Es un amigo que tengo en San Andrés, que cuando en la época fue regidor, yo lo visitaba y me pidió ese documento. Le digo, mira lo que traigo aquí. Y lo leyó y dice, hombre, esto vale, dice, démelo. Porque no creo que, si hay poca gente que los tenga en San Andrés, quién sabe si lo tengan, ¿no? Pero yo lo conservo. Eso me lo obsequiaron a mí. Y por ahí voy a tratar de localizarlo ahí, que me lo busquen mis hijos, mi hijo, mis nietos, para que se lo copien. Sí, para que lo subamos a la página de Galería Veracruz. Todavía ese dato está escrito a mano.
así, en letra Palmer cursiva, como el título de la escuela. A la escuela le regalaron un terreno. Y a la escuela Primaria. A la escuela primaria. Nada más que en ese tiempo se llamaba Escuela Rural Federal Rural Federal. de Calería. Y todo el escrito está hecho a mano. Está hecho a mano y firmado ahí por el donante, ¿no? Nada más que luego el director de la escuela de aquí de Calería lo mandó ya a legalizar, lo llevó a protocolizar, ¿no? Pero llevó el título original, o se llama título primordial, ¿no? Y ya hicieron el otro título ante el notario y el registro público y todo está registrado. Pero es copia del original. Sí, es una copia, ¿no? Sí, es una copia del original. Nada más que ya está ya hecho, ya moderno, ya a máquina, ¿no? Todavía escribían en máquina cuando se hizo ese título. Pero el original, primordial, se llama, todavía lo conserva, se conserva y está hecho a mano. Pues esta fue una cápsula de Paisano a Paisano. Esperemos que les guste. Suscríbanse, compartan, escríbanos en los comentarios qué preguntas le quieren hacer, qué contenido quieren que subamos. Estamos nosotros recopilando la información que creemos que les va a parecer importante o interesante para que amplíen un poco más su conocimiento sobre Calería, sobre los personajes famosos y todo lo que nos relaciona. Muchas gracias y hay que celebrarle su 83 cumpleaños, ¿no? 23 años. 83 años de cumpleaños. Y un día. Y un día, 83 y un día. No, 30.315 días. Hasta ayer. Hasta ayer. Bueno, 16. El día de hoy, ¿no? Sí.